Sí, papita, para la pequeña de... Pasamos. An electric barbecue causing hundreds of thousands of jobs. Esto solo un día después de que Washington acusara a dos hackers chinos de intentar robar datos de empresas de 11 países diferentes, entre ellos España o Alemania, incluidos los datos sobre la vacuna del coronavirus. Actuaciones que China considera una escalada en la que llaman Guerra Fría y avisan. Algunas fuentes apuntan a que podría cerrar el consulado estadounidense en Wuhan. La represalia más obvia, o sea, la más probable, es que, al igual que Estados Unidos ha cerrado el consulado de China en un país, China cierra el consulado de Estados Unidos en China. Pero impasible, Trump y los suyos dicen serán los guardianes frente a los excesos chinos. Motivadas, según los expertos, por las próximas elecciones. Porque estamos en carrera electoral en Estados Unidos y a Trump, recordemos, le interesa muchísimo forzar, entre comillas, una tensión con China. Porque según las últimas encuestas, perdería la presidencia por 8 puntos frente a los demócratas. Y una última hora mala. El mundo acaba de superar los 15 millones de infectados por COVID-19 y los 618.000 muertos. Aquí Lleida es uno de los pocos que más sigue preocupando y hemos conocido un brote en una residencia en el municipio de Alcarràs con 58 positivos. Según ha informado el ayuntamiento, una persona ha muerto y otra ha tenido que ser trasladada al hospital. Hasta ahora no habían registrado ni un positivo en esta residencia de Alcarràs, en Lleida, pero llevan 58 casos en este nuevo brote en la región del Segrià. Se trata de la residencia más grande de la provincia de Lleida, en principio casos asintomáticos o con algún proceso leve. Estos positivos han hecho que suba la media de edad de los contagiados de la provincia. Era de menos de 60 años y ahora se está desplazando a unos 8 años, si decimos pues, más de 60 años, a 68 y más. Sigue siendo importantísimo el rastreo de posibles infectados y de sus contactos. En Alcarràs, el ayuntamiento ha contratado como informadores a personas de origen senegalés y marroquí para transmitir a sus colegas temporeros las medidas de seguridad y también para dar con los nuevos casos. Yo digo, oye, soy de Senegal, soy africano como tú, he estado buscando los médicos para ayudarle porque han hecho un test y sale positivo. Para que comprenda, para que no lo coja como un problema. Lleida continúa como uno de los focos que más preocupa, aunque en las últimas horas ha disminuido el número de casos. Hoy se han sumado 40, 52 menos que ayer. Ha sufrido una estabilización y apunta ligeramente a que puede iniciarse un cierto descenso en el número de casos. En esta provincia ya hay presión sanitaria tanto en hospitales Dice, el reportaje era para enseñar la casa, en ningún momento subía o bajaba el precio por hablar. Luego, no sé. Là, ici, son alfombra verde tiene 3 técnicas. Está protegido a no... Casi todos eran personas muertas. El Congreso ha dado hoy luz verde a la parte de las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción. PP y PSOE han logrado el consenso en las medidas sanitarias y en la posición anti-Europa, pero no en las propuestas sociales que han sido rechazadas. Creo que sí, pero la nueva soñé. Los ves, aquí está. Entro en batalla. ¡Traed la carne! Comida, tus. Así es lo que hace. Igualito que nadie, como todo. tengo una llama. Necesitas una tapa protectora como la de un poste. Le costó un poco bajarme la crema. Exacto. Nadie sabe nada. Así que seguid su rastro hasta que lo encontréis. ¿Por qué tenemos que ir los tres en busca del tren? Charles, listo. Lo encontrará él solito. Tal vez os topéis con más de un tren. Resulta que este llevaba un cargamento de oro de Galveston y podría haber bandidos merodeándolo. Por lo que quiero que uno de vosotros vuelva a Laredo para confirmármelo. Eso es todo. Largaos.
Se ha comprado un buen caballo, señor. Sí, se lo agradezco mucho. Saludos de nuevo